mitos, realidades del tema vacunas que tanto se menciona y sobre todo en una época en que las fake news ganan terreno, es importante hablar con profesionales. El caso del doctor Tomás Mateo Almelli, quien ya está en comunicación con nosotros. Doctor, gracias por atendernos ante todo y en la línea de lo que veníamos conversando, preguntarte primeramente, hoy, de todas las propuestas de vacunas que se mencionan podrían llegar a Paraguay, primero la AstraZeneca, la Sputnik V también, ¿cuál sería la recomendación para el tipo de población al que hay que vacunar, dependiendo del tipo de vacuna que se vaya a aplicar, señor? Bueno, buenas noches, Santiago. En primer lugar, ambas, la AstraZeneca con la Universidad de Oxford y la Sputnik, tienen la misma plataforma, es decir, son de vectores virales que ya han sido utilizadas en seres humanos. Por lo tanto, son vacunas idénticas prácticamente, pueden variar en su efectividad. Lo que sí está hoy en día en Europa, en Alemania, por ejemplo, está contraindicado el uso de la AstraZeneca en mayores de 60, en Italia en mayores de 55, ¿verdad? Por un motivo, no se ha demostrado su eficacia, su alta eficacia en este grupo etario. Nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo llegan las vacunas? Cuanto antes comencemos a vacunar, menos tiempo damos al virus para que siga haciendo variaciones mutagénicas que no reconozcan la efectividad de las vacunas actuales. Cada día que perdemos es un día de desventaja que tenemos en relación al virus. Es decir, tenemos que conseguir lo antes posible el mayor número de dosis y aplicar a la mayor velocidad justamente para evitar que nos encontremos en poco tiempo, que es una posibilidad, que el cambio que haya realizado el virus no responda en forma adecuada a las vacunas actuales. Eso implica, doctor, en la línea de lo primero que estabas mencionando, que tampoco en Paraguay debería aplicarse a adultos mayores de 60 años, entiendo, la AstraZeneca, pero sí la Sputnik V. Así mismo es. La Sputnik aparentemente es más efectiva en mayores de 60, pero con la de AstraZeneca está habiendo alguna información no demostrada de que no es tan efectiva en individuos mayores de 60, inclusive los italianos hablan de mayores de 55 años. Insisto, lo importante es hacer lo que está haciendo Chile. Chile tiene más de 10 millones de dosis. Este fin de semana vacunó a más de 500.000 personas. El día viernes solamente vacunó a más de 100.000. Ellos calculan que para el mes de mayo van a vacunar a 15 millones de chilenos, de una población de 18 millones. Y aquel país que vacune y que termine la vacunación y conseguir una inmunidad de rebaño en la forma más precoz, va a poder paliar y cortar la pandemia lo antes posible y zanjar justamente la crisis sanitaria y económica que arrastró esta crisis sanitaria. Doctor, considerando eso que acabas de mencionar, la inmunidad de rebaño que se espera tener luego de la aplicación de estas dosis, ¿cómo podríamos calcular un aproximado de lo que habría que vacunar en Paraguay para lograr eso? Y sobre todo mirando un poco los números también de las personas que ya tuvieron casos confirmados de coronavirus, por lo menos entre las más recientes. El Ministerio de Salud sigue admitiendo, a través de una conversación con Sequera, lo sabemos, que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg y que podemos tener 10 veces más inclusive de lo que nos muestran los reportes. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿a qué ritmo necesitaríamos vacunar en Paraguay y a qué porcentaje de la población? En relación a COVID específicamente, se habla de inmunización en rebaño cuando el 70 o 85% de la población se ha inmunizado, ya sea en forma natural, por infección natural, o a través de un biológico que le llamamos vacuna. Nosotros tenemos calculado que aproximadamente 10% de la población paraguaya ya se ha infectado y muy probablemente este año, que va a haber mucha mayor flexibilización en las actividades laborales, sociales, deportivas, de todo índole, escolares, a lo mejor va a haber mayor número de contagios. Podemos hablar que entre el año pasado y este año vamos a tener un 20, 25, 30% de la población ya inmunizada en forma natural por la infección natural por el virus salvaje. Con que nosotros inmunicemos un 30%, un 40% más, estamos hablando de un 70% para finales de 2021. Con eso nosotros vamos a poner freno
en forma importantísima a la pandemia. Es decir, nosotros necesitamos por lo menos 6 millones de dosis para inmunizar a 3 millones más de paraguayos en el transcurso de este año 2021. Doctor, ¿cambió la apreciación respecto al caso de la Sputnik, la vacuna rusa en particular, después de los últimos estudios? Digo porque en cierta medida es como que se ha instalado la idea de la falta de seguridad, de certeza respecto a esa vacuna en particular. Sin embargo, hoy parece partir con una ventaja luego de estas últimas publicaciones, sobre todo la de The Lancet. No, lo que pasó es que los rusos sorprendieron al mundo y principalmente al mundo americano, de Norteamérica, que ellos ya en el mes de agosto ya registran la vacuna en un tiempo mucho más precoz que lo que ellos pudieron desarrollar las suyas. Entonces se dudaba de la eficacia hasta que en la semana antepasada, ya en la revista inglesa The Lancet, sale publicado el trabajo que fue evaluado no por los desarrolladores de la vacuna, sino por científicos totalmente independientes, donde hablan de una alta efectividad y seguridad por parte de las mismas. Yo creo que la demanda de la Sputnik es mucho mayor que la oferta, por lo tanto hay que hacer negociaciones entre pares, de presidente a presidente, o utilizar intermediarios de pares para poder conseguir lo antes posible. Argentina está vacunando, Chile está vacunando, Bolivia está vacunando, Brasil está vacunando. Brasil está vacunando con la Sinovac, que es una vacuna china de virus inactivados, también es muy efectiva para evitar casos graves. Entonces, es momento de comenzar a mover las teclas, de que hablar de par en par con los presidentes Piñera, con el gobernador de San Paulo, Doris, con el presidente de la Argentina, Aníbal Fernández, para ver cómo podemos hacer estas conexiones políticas y solidarias para poder nosotros también contar lo antes posible con la vacuna y comenzar a inmunizar antes que el virus nos dé una sorpresa y produzca un cambio importante que no sea efectiva en las vacunas actuales, que es el miedo que se tiene a nivel mundial. Ya ves lo que está pasando con la cepa sudafricana. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esta variante de amazónica. Justo, doctor, perdón, Oscar, quería preguntarle qué conocimiento tiene de esa variante. Y allí hay, creo que, no digo una suerte de mezcla, pero aparentemente hay similitud también con las variantes de la cepa en Brasil. Y por lo tanto, aparentemente en algunos casos las vacunas no llegarían con el porcentaje suficiente como para cubrir, es decir, con la vacuna en la primera o la segunda dosis, a quienes puedan ser contagiados de esa cepa en particular. Por eso, buenas noches, Oscar. Sí. Por eso el mundo entero está vacunando apretando el acelerador a fondo. La idea es inmunizar a la mayor población posible antes que estas variantes se conviertan en variantes no reconocidas por la vacuna. La cepa sudafricana ya hay algunos indicios de que se está volviendo resistente a la vacuna. Nosotros no sabemos esta cepa de Manaus cuál va a ser su comportamiento. Sabemos que es más virulenta, pero no sabemos si realmente va a ser efectiva las vacunas actuales para poder evitar la infección severa contra estas cepas. Por eso acá es una carrera contra el tiempo. Sí. Cuanto antes tenemos que tener vacunas y lo más rápido poder vacunar a la gente para justamente no llevarnos la sorpresa de que el virus tenga un cambio mutagénico importante y las vacunas actuales no sean efectivas y tendríamos que comenzar en foca cero. No quiero adjudicar, pero me pareció que hoy, conversando con la presidenta de la Sociedad de Infectología, señaló que en algún lugar se puede leer que la variante sudafricana incluso limita a casi un 22% de eficiencia alguna de las vacunas. Y eso nos pareció realmente tremendo. Y usted está complementando eso, doctor. Por lo tanto, esa dinámica de investigación se supone las grandes fabricantes y laboratorios del mundo están teniendo en cuenta. Oscar, una aclaración. Sí. La efectividad de la vacuna varía de acuerdo también al grupo poblacional a ser inmunizado, ¿verdad? Es diferente la realidad sudafricana o del norte de Europa
o de Estados Unidos en relación a la nuestra, a los latinoamericanos, ¿verdad? Nuestro clima es diferente, nuestros patrones epidemiológicos son diferentes, nuestro estado nutricional son diferentes, nuestras comorbilidades son diferentes, y nuestro grupo etario, es decir, nosotros no, tenemos una población relativamente joven, solamente un 10% mayor de 60 años, en Europa se tiene un 33% mayor de 70 años, es decir, ellos son mucho más longevos, por lo tanto las vacunas son mucho menos inmunogénicas, menos efectivas. Sí. Por lo tanto, pueden haber variaciones en eficacia de acuerdo a los grupos que se estudien, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos tener mayor o menor eficacia con una u otra vacuna, a diferencia a los estudios realizados en otras partes del mundo con otro tipo de población en estudio. Obviamente que asusta que este virus sea tan errático y cometa tantos errores y esté produciendo variaciones en forma frecuentes, que por el momento son variaciones pequeñas que todavía las vacunas actuales son efectivas contra el mismo. Pero sí se está viendo ya que la cepa sudafricana, aparte de ser mucho más agresiva, de mayor transmisibilidad, puede no tener, las vacunas pueden no tener la efectividad contra estas variantes como se pensaba con las otras cepas, como por ejemplo la cepa del Reino Unido, y no tenemos conocimiento cuál va a ser el comportamiento con esta cepa de Manaus, que es la cepa amazónica, y por eso es una carrera contra el tiempo. Tenemos que insistir de procurar tener lo antes posible la vacuna, el mayor número de dosis posible y comenzar a inmunizar principalmente a los trabajadores sanitarios que están en primera línea y a los individuos más vulnerables, que son aquellos de 60 años o que tengan algún signo de vulnerabilidad. Doctor, en esa línea de mitos o de noticias falsas que corren, uno lee enfermero de tal localidad o enfermera de tal localidad que fue vacunada, sin embargo volvió a dar positivo al coronavirus. Hay una cuestión que podría parecer muy básica, pero en realidad, ¿cuál es el efecto que genera la vacuna? Uno desde el momento de la vacunación ya no desarrolla el COVID o no desarrolla las formas graves. Santi, en primer lugar son 2 dosis con intervalo de 21 o 28 días dependiendo de la vacuna que utilices para aplicar la segunda dosis. Recién después de 2 semanas de la segunda dosis, uno tiene anticuerpos protectores para no evitar la infección, sino las formas severas de infección que te pueden llevar a una enfermedad. Es decir, entre el momento de la primera dosis y de las 2 semanas posteriores a la segunda dosis, vos tenés 6 semanas que aún seguís siendo vulnerable a la infección contra el COVID. Por eso es importante seguir manteniendo las medidas sanitarias en ese periodo. Ahora bien, el objetivo de la inmunización no es que uno no se infecte, sino es que uno no se enferme en forma grave, y eso se ha visto en los estudios que se están haciendo en tiempo real en Israel, donde el 70% de la población ya fue inmunizada, que ha disminuido en forma importante el número de hospitalizaciones, los cuadros severos, y está bajando la tasa de mortalidad. Doctor, para terminar, la vacuna rusa que se aplica en 2 etapas, ¿cuán efectiva es si se aplica solo la primera, teniendo en cuenta que los paraguayos a veces no somos tan responsables? Y no sé si será cierto o no, pero se habla de que entre medio no se puede tomar alcohol porque reduce la efectividad. Bueno, con relación a tu primera pregunta, que es la pregunta más importante, con una sola dosis uno alcanza una inmunogenicidad, una protección muy, muy baja. Es necesario el booster, el refuerzo de la segunda dosis, y después de la segunda dosis recién uno comienza a tener la cantidad de anticuerpos protectores adecuados para evitar infecciones severas. Y obviamente el consumo de alcohol, siempre y cuando sea dentro de la normalidad y no en abuso, uno puede consumir alcohol, pero con medida, ¿verdad? Es decir, no hay una contraindicación de aplicarse la vacuna en el consumo de alcohol. Sí. Bueno, doctor, le agradecemos por este tiempo, un abrazo y vamos a seguir conversando. Creo que es importante generar a través de estas conversaciones educación en todos en general respecto a la llegada de las vacunas. Un abrazo, doctor.